¿Qué tal, doctor? Mi nombre es Kenneth Glita y mi compañera Doménica López. A continuación, vamos a hablar sobre las técnicas de vía central. La canalización de una vía central es hoy en día un procedimiento en pacientes graves o en pacientes que requieran una terapéutica intravenosa durante un largo tiempo. En cuanto a sus técnicas, vamos a tener tres. Esa aquí va a ser la punción con catéter endoluminal, una punción con aguja de Schrödinger y una guía metálica y una venodisección. En cuanto a sus indicaciones, esta va a ser la medición de la presión venosa central, que va a ser los requerimientos de múltiples infusiones en forma simultánea, administraciones de drogas vasoactivas, antibióticos tales como la anfotericina B e infusiones por largos periodos, los malos abscesos venosos periféricos, la nutrición parenteral, procedimientos dialíticos e instalación del filtro de la vena cava. En cuanto a su sitio de inserción, las venas en el hemitórax superior y los sitios de entrada van a ser una vena innominada, una vena yugular interna derecha, una vena subclavia con abordaje supraclavicular, una vena subclavia con un abordaje infraclavicular y una vena axilar. Las flechas, como podemos observar, muestran la dirección en la que se debe orientar la aguja para poder así tener la punción subclavia, la cual debe dirigirse hacia la horquilla external, que es el punto de inserción con el círculo, donde va a ser el punto exacto de la punción. En cuanto a su equipo y material, debe realizarse con la máxima asepsia, ya que conectamos el exterior con el espacio intravascular y con el riesgo de una infección que eso va a conllevar. Sus materiales estériles va a ser una sábana o 3 paños, una bata, un guante con el número que precise el facultativo, un catéter de 2 o 3 luces, 2 agujas hipodérmicas, esta puede ser de 0.6 por 16 y de 0.8 por 25, 2 jeringas de 10, 3 o 4 paquetes de gasas, también una hoja de bisturí número 11, una sutura de seda número 0 con una aguja recta, una esponja de un lavado quirúrgico y 2 o 3 sistemas de suero con una llave de 3 pasos. En cuanto a la parte no estéril, esta vamos a necesitar una mascarilla y un gorro por la persona que va a actuar o que va a asistir en la técnica. La técnica consiste básicamente en, primero, la asepsia de la zona e instalación donde se va a dar el campo quirúrgico. Colocamos el campo, luego es importante cargar el anestésico y administrarlo cuando el paciente no esté consciente. Y también la posición del enfermo es muy importante. Esta puede ser de cúbito supino, en posición de Trendelenburg a 30 grados, con los brazos unidos al cuerpo y la cabeza girada al lado contralateral donde se va a hacer la punción. La aplicación de una solución antiséptica sobre la piel e infiltración del anestésico local es muy importante y se debe respetar los tiempos en la aplicación. Luego, comenzamos con el lugar de la punción, que es muy importante. Cabe destacar que este debe ser debajo del borde inferior de la clavícula, en la unión del tercio medio con el tercio interno. Se realiza la punción 1 centímetro debajo de la clavícula, como podemos observar en la figura. La flecha muestra justamente la dirección en la que debe orientarse la aguja para la punción subclavia, la cual debe dirigirse hacia la horquilla external. El punto de intersección en el círculo es el sitio exacto donde se va a realizar la punción. Entonces, comenzamos nuestro procedimiento con la punción en la vena con un trocar y la constatación del reflujo venoso. Entonces insertamos la aguja y se realiza la punción con esta aguja biselada en un ángulo de 45 grados. Y también una cánula libre número 14 o 16. Se introduce la guía, a través de esta se inserta esta guía y es necesaria para justamente el avance, desplazamiento y la recolocación e intercambio de los catéteres. Damos paso a este catéter o al dilatador o introductor a través de la guía, retiramos la aguja, enhebramos el catéter e introducimos el catéter hasta el final y retiramos la guía. Entonces vamos a comprobar la permeabilidad del catéter, la fijación a la piel y también la colusión a la solución intravenosa. Los usos de estas vías de los catéteres es importante conocer esto, ya que de forma distal se van a mostrar los catéteres de color amarillo o café, en donde se va a administrar, por ejemplo, hemoderivados, altos flujos de líquidos viscosos, coloides o medicaciones o muestras sanguíneas. En la mitad tenemos de color azul, donde se va a administrar medicamentos o sangre.
Y en la parte proximal, que está de blanco, se administra nutrición parenteral total o también medicación vasoactiva. Ok, bueno, entonces ahorita vamos a hablar acerca de la toracocentesis, la drenaje pleural. Yo hablaré por la primera parte y la siguiente parte va a ser mi compañera Rachel Arboleda. Entonces, tenemos que entender qué es la toracocentesis. La toracocentesis es un proceso que tiene aplicación terapéutica y diagnóstica. ¿Y para qué sirve esto? O sea, por qué lo usamos? La toracocentesis es un procedimiento el cual se le aplica en casos en que exista una acumulación de aire o líquido dentro del espacio pleural, lo que se conoce como neumotórax o hidrotórax, ¿verdad? Entonces, la toracocentesis consiste en la punción de la pared torácica, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen, como está pues, acerca de la línea media axilar, séptimo paso intercostal, ¿no? Entonces, consiste en la punción de la pared torácica para retirar el exceso de líquido de aire mediante lo que es el empleo de una aguja fina, hueca, o un catete sobre una aguja, ¿no? Entonces, lo que consiste la toracocentesis es en punzar lo que es la pared torácica y mediante una aguja eliminar todo ese tipo de exceso, ya sea de líquido o sea de aire. La toracocentesis en sí tiene dos modalidades importantes, la diagnóstica y la terapéutica. En cambio, en caso de que exista un derrame pleural, por ejemplo, un derrame paraneumónico, existe lo que es la toracocentesis diagnóstica, lo que es la extracción de este líquido. eh, Puede llegar a ser mediante pruebas citológicas, pruebas bioquímicas y pruebas etiológicas, podemos llegar a encontrar lo que es el agente etiológico, o incluso encontrar si el derrame pleural tiene un origen de exudado o trasudado, que es muy importante para el diagnóstico igualmente. En cambio, ya la toracocentesis terapéutica es para aliviar lo que es en este caso del exceso de líquido o el exceso de aire, ¿no? La ecuación de emergencia de este exceso. Es muy importante también recalcar que la toracostomía es el proceso de drenaje mantenido. Y toracostomía se le suele usar en lo que son los procesos, en los casos de neumotórax, neumotórax o un gran acúmulo de líquido en el derrame pleural, o incluso un derrame pleural que sea grave. Y por último, es importante tener en cuenta que el derrame pleural se lo debe realizar siempre sobre encima del borde costal. ¿Para qué? Para de esta manera evitar lo que es el paquete vasculonervioso, ¿no? Y poder evitar daños, ¿no? Ok, ahora con la parte del procedimiento, tenemos la primera parte del procedimiento que consiste en 5 pasos. Comprobar la localización del material y extraer métodos mediante métodos de imagen. ¿A qué se refiere con este paso? Mediante métodos de imagen, radiografía o ecografía, podemos observar qué hemitórax está comprometido, o sea, dónde está el exceso de líquido, dónde está el exceso de aire, ¿no? No vale hacer punzar lo que es el hemitórax izquierdo, mientras que todo el acúmulo está en el hemitórax derecho, ¿no? Entonces tenemos que, primer paso, usar estos métodos de imagen para poder llegar a localizar lo que es el exceso, ¿no? Segundo, la posición del paciente. Aquí se refiere principalmente a los que son los pacientes no colaboradores, como son los lactantes, los niños escolares o inferiores, o los pacientes que estén con anestesia sistémica completa, ¿no? Esto se lo va a colocar en decúbito supino, con una elevación de 30 grados del emitor que esté comprometido. Y se recomienda lo que es colocar el brazo ipsilateral por encima de la cabeza. En cambio, en pacientes que sean niños mayores o pacientes que sean colaboradores, lo que se recomienda es un paciente semi-incorporado entre 30 y 35 grados sobre la horizontal, con los brazos apoyados sobre una mesa y la cabeza reposada sobre los brazos. Ok. El siguiente paso es la comprobación de la posición diafragmática. Se recomienda por la presencia del hígado, le puede existir una alteración entre la posición diafragmática del emitor izquierdo con el derecho. Entonces, comprobar esto es de vital importancia. Hablando del lugar de la punción, en el derrame pleural se menciona que en caso de que sea un líquido abundante, se lo realiza en una posición de declive, generalmente en el séptimo espacio intercostal.
en la línea axilar posterior o la línea axilar media, y siempre en una dirección posterior inferior. En cambio, en el caso de que sea un líquido escaso, la punción se va a realizar guiada por lo que es ecografía. En el neumotórax se realiza lo que es una posición alta, no es como en el derrame pleural, que se realiza en una posición baja, ¿no? En cambio, en el neumotórax se lo hace en el segundo paso intercostal y siempre en la línea medio clavicular y en dirección siempre anterior y superior. Ok, para preparar el área de punción tenemos que son dos pasos importantes, que es la desinfección de la zona que vamos a punzar, y por último lo que es la infiltración del anestésico local. Un ejemplo puede ser una lidocaína al 1% en una aguja de 22 o 26G.